Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Seguramente usted ha escuchado una y otra vez esta historia, pero hay algo que quiero mostrarle ahí y es un ejemplo perfecto para poder compartir este pensamiento que creo que es algo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos. Así es que, primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 33. Simplemente le pongo en contexto. Sabemos que Israel estaba en lucha o en guerra con los filisteos. Los filisteos estaban de un lado, los israelitas estaban del otro lado, eran comandados por Saúl. Y los hermanos de David estaban en el ejército. Y el padre de David era todavía un joven, había mandado a David a que llevara algunos presentes, algunas cosas de necesidad básica a sus hermanos. Y cuando David llegó, se encontró con el hecho de que cuando se ponían listos para la batalla, salía un paladín que le llamaban Goliat, y que no solo avergonzaba, pero atemorizaba al pueblo de Israel, diciendo: uno de ustedes venga y pelee conmigo, y el que gane, gana la guerra o gana esta batalla. Y entonces David, dentro de sí, David toma una actitud muy interesante, porque tal parece como que mientras que todo el ejército estaba amedrentado, asustado, inclusive avergonzados, David dentro de sí manifiesta un celo, una actitud completamente diferente al resto, incluyendo al rey, que además de esto el rey era un guerrero, era el capitán o el general, por decirlo así. Pero David manifiesta un celo de Dios, y le podríamos llamar un celo divino, un celo de Dios. Y entonces vamos a empezar a leer el versículo 33. El versículo 33 dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. David se había propuesto o se había apuntado. David había dicho: yo pelearé con él. Y cuando Saúl lo vio, le dijo: no puedes enfrentarte tú con él porque eres un muchacho. Seguimos leyendo. Y él, el guerrero de los filisteos, Goliat, es un hombre de guerra desde la juventud. David respondió a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía a un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 37, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. Aquí hay algo muy importante que quiero hacer notar. Dice la escritura que David estaba convencido
de que el Señor también, la manera en la que está escrito dice, Él también me librará de la mano de este filisteo. Aunque está descrito en un tiempo futuro, pero David estaba convencido, no como dudando, como esperando que Dios lo librara, sino convencido que Dios ya lo había librado. Aquí hay algo muy importante, porque una cosa es lanzarme con una actitud esperando tener oportunidad o esperando tener victoria, y otra cosa es lanzarme a emprender algo sabiendo que voy a conquistar, sabiendo que voy a vencer, sabiendo que ya tengo la victoria. Así es que esto es muy importante. Bien, seguimos leyendo. Dice el versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. 40. Y tomó su callado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en un saco pastoril y en un zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y se escuchó delante de él, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Una vez más, David dijo: yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y esta expresión es una expresión muy común ahora en el mundo actual, sobre todo en aquellos creyentes, en los creyentes que caminamos a la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora nos fue dado el nombre de Jesús. Y nosotros usamos el nombre de Jesús para actuar. Las cosas las hacemos en el nombre de Jesús. Pero aquí algo importante es que David sabía que cuando él iba en el nombre del Señor de los ejércitos, él tenía todo el respaldo. David entendía claramente que él iba en representación. Y David sabía que él era una imagen fiel de a quien representaba. Una vez más, David sabía que él era una representación fiel de aquel que representaba. Esto es muy importante que usted lo tome ahorita. Que David entendía que era una representación fiel de a quien representaba. Porque David sabía que Dios ya lo había librado en ocasiones del oso o del león, sabiendo que un oso o un león son más fuertes que un hombre, pero que como Dios había estado con David y le había dado la fuerza, la sabiduría, la valentía, el poder para matar a un oso o a un león si lo atacaban, si querían herirlo. Entonces David estaba seguro de a quién representaba. Ahora, es importante que usted también recuerde que no solo David tenía esta experiencia, pero que David sabía que el ejército de Israel era el ejército de los escuadrones del Dios de Israel. Es decir, David tenía el conocimiento del poder de Dios.
no solo de su experiencia, pero de lo que él había entendido de parte de Dios, de lo que él había escudriñado acerca de la Escritura. Y entonces David seguramente conocía la historia desde Adán después hasta Noé, hasta Moisés, y cómo Dios liberó al pueblo de Israel del país de Egipto con poder, con señales, con prodigios. Bueno, entonces David sabía a quién representaba, y él sabía que él era una representación fiel. Porque dice David, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. No solo David conocía esto que ya hemos dicho, pero además David sabía las historias de cómo el poder de Dios había manifestado su gloria en los escuadrones de Israel, dándoles muchas victorias. Y dice, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El 46 dice, el Señor te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David está hablando en tiempo futuro, pero aquí es muy importante poder identificar algo. En tiempo futuro es lo que los ojos de aquel filisteo, o lo que los ojos de los escuadrones de Israel estaban por ver. Pero David ya había concebido todo esto de lo que está él mismo hablando. En el ámbito espiritual, David ya había observado esta victoria. David en su corazón ya había concebido cómo esto iba a suceder. David estaba más que seguro cómo esto iba a presentarse, de tal forma que él mismo le explica al filisteo lo que iba a suceder. No estaba David teniendo, digamos, una palabra profética, o no estaba David teniendo una palabra de conocimiento, de sabiduría, en términos de que él simplemente estaba abriendo su boca y hablando, pero él estaba concibiendo. Él tenía la seguridad en su corazón de lo que iba a acontecer en el mundo natural, porque él ya tenía esa concepción en su corazón. Dios ya se lo había revelado. Pero fíjese cómo dice el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque de el Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Aquí hay algo muy peculiar, porque dice, Dios no salva con espada y con lanza, pero que no se suponía que los dos pueblos, los israelitas y los filisteos, estaban en guerra y iban a pelear con espadas y con lanzas. Pero David está hablando de que el poder no se trata de la espada o de la lanza, sino que Dios esté contigo. David estaba hablando que no se trata de tu fuerza o de la habilidad con que tú tengas para maniobrar o para utilizar los elementos o las herramientas, pero se trata de que el Señor es el que te da la virtud, y el Señor es el que pelea la batalla. Ahora David dice, porque del Señor es la batalla. Es decir, no es un asunto tuyo que tengas que librar con tu sabiduría, con tus fuerzas, con tu astucia, pero es un asunto del Señor. Ahora, traído a nuestro tiempo, todas las situaciones que enfrentamos, nosotros somos propiedad del Señor, somos hijos del Señor. Todas las situaciones que podamos enfrentar en esta vida no son situaciones que tengamos que enfrentar solos, o que tengamos la responsabilidad de resolver por nosotros mismos.
pero se trata de que Dios es el que pelea. Pero fíjese cómo dice aquí, porque del Señor es la batalla. ¿Y por qué quiero compartirle esto? Porque podemos ver algunos salmos, podemos ver algunas historias del Antiguo Pacto, podemos ver quizá algunas historias de los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas, en donde vamos a ver de una manera explícita el poder de Dios, cómo Dios manifestó su poder, y de hecho hasta se han hecho cantos muy antiguos en donde se alaba y se exalta el poder de Dios, la gloria de Dios. Y no cabe duda que Dios es un Dios poderoso. No cabe duda que Dios es un Dios omnipotente. No cabe duda de eso. Podría haber personas que quisieran recordarle a su mente que Dios es poderoso. Y podrían aprenderse algunos salmos y empezar a declarar el poder de Dios y la sabiduría de Dios, o ir a libros como Samuel, o como el libro de los Reyes o de las Crónicas, o de los Jueces, como Dios usó a Gedeón y a sus ejércitos, ¿se acuerda? Con 300 hombres. Pero el Señor en el caso de Gedeón, en la historia de Gedeón, le dijo: vas a vencer con muy poquitos hombres. Le estoy parafraseando esto, porque el Señor sabía que si Gedeón iba con miles de hombres, Dios le había entregado ya la victoria, y la pelea era del Señor, la batalla era del Señor. Pero si él lo hacía con muchos hombres, después ellos podrían enorgullecerse y pensar y decir que fue su destreza y su mano la que los libró. Pero Dios utilizó una pequeña parte, 300 hombres contra miles de hombres, para demostrar que la batalla era de Él y que Él fue el que les dio la victoria. Ahora, la pregunta es, ¿quién fue a pelear con el filisteo? Es decir, David se paró a un lado de la valla donde estaban todos los ejércitos, y de ahí empezó a hablar palabras de poder, a amedrentar a los filisteos, y así los venció. ¿O David tuvo que ir a la batalla cuerpo a cuerpo? David le habló a la maldad. David le habló al filisteo. David le habló al enemigo acerca de su Dios y de la convicción que él tenía acerca de lo que Dios ya había hecho. Pero estuvo delante del guerrero filisteo a enfrentarlo cuerpo a cuerpo, cara a cara. David no le habló de lejos. David no se hincó y imploró. David habló a la maldad, al enemigo, y le habló acerca de su Dios. Enfrentó, y enfrentando al filisteo cara a cara, lo venció. Pero hay una malinterpretación acerca de que cuando se usa la expresión de que del Señor es la batalla, y que Él nunca fallará, y que Él nunca ha de perder una batalla porque Él las ha ganado todas y siempre lo será así, hay una mala interpretación de esto, porque si nos vamos al Antiguo Pacto, esto es real, esto es verídico. Pero en el Nuevo Pacto, el enemigo de nuestras almas, el diablo, ha introducido en el creyente una manera pasiva y perezosa de actuar y de creer.
Y esto es a lo que me quiero referir citando a David y citando esta experiencia que David tuvo. Porque el engaño es pensar o creer que Dios es tan poderoso y Él es omnipotente, que Dios es tan grandioso y omnipresente, y esto es verdad, que Dios va a tener el control de todas las cosas de manera soberana. ¿Y a qué me refiero? A que cuando enfrentamos una situación, decimos cosas tales como las que del Señor es la batalla. Y esta expresión es correcta, hablando en los términos correctos, en el momento y en el lugar correcto, poniéndola en una oración en el lugar correcto. Ahorita me explico. O a veces decimos, Dios está en control, y de alguna manera podríamos decir que esto también podría ser correcto, siempre y cuando lo pongamos en el lugar correcto en una oración. Pero si solo decimos que la batalla es del Señor, o que Dios está en control, o que Dios está siendo fiel, y después, si tenemos los resultados esperados, le damos gracias a Dios y volvemos a decir, Dios es fiel, del Señor es la batalla. Pero si no tenemos los resultados esperados, ¿qué llega a pensar el creyente? ¿Es que quizá no fue voluntad de Dios? ¿Es que quizá los caminos de Dios son misteriosos? Y entonces el creyente, con la mano en la cintura, si me permite decirlo de esta manera, le da la responsabilidad a Dios, le deja el problema a Dios y se escuda del problema. Y entonces a seguir la vida, a seguir adelante. Tantos fracasos como pueda una persona tener, si Dios no manifestó la victoria, vamos a seguir adelante. Dios tendrá sus razones y sus motivos. Pero las personas que actúan así, que son muchas, siguen pensando y creyendo que Dios está en control, que la batalla es del Señor, que Dios es todopoderoso. Pero tienen una verdad a medias. Están mal utilizando la Escritura, porque están solo poniendo sus ojos en la sombra, pero no en la substancia. Y le voy a explicar. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 26 al 28. Romanos capítulo 8, versículos 26 al 28. Dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Una vez más, dice primero, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, la palabra está diciendo que en nosotros hay ciertas cosas que se pueden considerar como débiles. Quizá cosas que no entendemos. Pero después dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Es decir, la Biblia no está afirmando que siempre cuando pedimos nos equivocamos. No, pero más bien está diciendo, no sabemos si pedimos como conviene. Pero cuando pedimos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una vez más, pero cuando pedimos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Es decir, si nosotros no estamos pidiendo adecuadamente,
Dios sí conoce la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu mismo, Él sí, conforme a la voluntad de Dios, intercede por ti y por mí. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que no dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros a secas. No dice la palabra que el Espíritu nos libra de nuestros problemas. No dice la palabra que el Espíritu es el que toma control de nuestras vidas. No está diciendo eso. La palabra está diciendo que cuando nosotros pedimos, no sabemos si lo hacemos como conviene. Pero cuando pedimos, el Espíritu mismo intercede por nosotros. De hecho, usted puede ir a los primeros versículos de Romanos 8. El primer versículo dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está la respuesta. Andar conforme a la carne tiene dos escenarios, entre otros. Pero vamos a definirlo en dos escenarios para los creyentes. Andar conforme a la carne es simplemente ser creyentes nacidos de nuevo, pero no tener conocimiento de la palabra. Y todo lo que pasa en nuestras mentes y en nuestros corazones es de acuerdo a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que gustamos, a lo que olemos, a lo que tocamos. No conocemos la palabra, así es que no podemos conducirnos de acuerdo a la palabra. Somos creyentes nacidos de nuevo, pero no hemos ido más allá. Ese es un escenario. Pero otro escenario es que conocemos la palabra y seguramente no la entendemos correctamente, o no queremos seguir la palabra, pero decidimos seguir los sistemas de este mundo, lo que va de acuerdo a los sentidos. Entonces, bajo estos dos escenarios podríamos decir que aquel que dice del Señor es la batalla, aquel que dice el Señor es fiel, aquel que dice el Señor tiene control, pero anda en la carne, lo único que está haciendo es: yo sigo igual, y si Dios quiere hacer las cosas por mí, la gloria sea para Él. Y si Dios no las quiso hacer por mí, bueno, sus razones tendrá. Pero los caminos de Dios son misteriosos y Él sigue siendo Dios. Pero andar en el Espíritu significa no andar en mis sentidos, pero permitir que el Espíritu Santo me guíe. Pero significa que el Espíritu Santo me guíe. No estoy hablando de que el Espíritu Santo haga las cosas por mí, sino que me guíe. Una de las funciones, operaciones del Espíritu Santo es ser un socio conmigo, llevarme de la mano. Así es que Dios lo que está esperando es que Él ya está listo y dispuesto con todo el poder, con toda la bendición, con toda la provisión, aquí mismo, en mi espíritu. Y lo que está esperando es que yo me mueva. Él ya se movió y Él está esperando que yo me mueva en la fe y permitiendo que el Espíritu sea el guía. No mi prudencia, no mi sabiduría, no mi astucia, no mis habilidades humanas, pero el Espíritu sea el guía. Y entonces en Romanos 8:26 dice: yo oro y el Espíritu intercede por mí. Y Él me revela, Él me enseña, Él me guía, porque lo hace conforme a la voluntad de Dios. Y Él me enseña que yo también lo haga a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta, no es porque Dios decidió manifestar su poder, es porque yo seguro estaba que tenía la victoria como David,
y yo mismo enfrenté en el entendido que el Espíritu de Dios está en mí y está sobre mí, y entonces me muevo. Y si me muevo, el poder de Dios se mueve conmigo. Y entonces Dios no es responsable de la victoria, porque Dios no está en conflicto con el diablo. Cristo ya venció al diablo. Pero el diablo está en un conflicto con Dios, pero indirectamente a través de nosotros. Es decir, él siempre va a querer poner obstáculos y detenernos. Pero se acuerda cómo en Santiago 4 dice, resistid al diablo. Bueno, primero empieza diciendo, someteos al Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cristo ya venció al diablo, Cristo ya lo resistió. Pero ahora el Señor nos dice a ti y a mí, tú resiste al diablo para que huya. El diablo no va a huir mientras tú no lo resistas. Goliat no pudo morir si David no lo resistía enfrentándolo cuerpo a cuerpo. Así es que ni la maldad, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la escasez, ni los problemas de cualquier área de nuestras vidas se van a ir, se van a resolver si tú no los resistes. Pero cuando tú los resistes en la fe, no en tus fuerzas, entonces el poder de Dios se mueve a través de ti. Y cuando tú sabes que eres un representante fiel, tú eres la representación fiel de aquel por el cual caminas en el nombre de. En otras palabras, yo camino en el nombre de Jesús y sé que por su sangre fui redimido, fui perdonado, fui justificado de una manera perfecta. Y ahora que he sido justificado, estoy en paz para con Dios y entro en esta gracia de reposo, de autoridad y de poder por la fe. Y la fe viene por oír la palabra viva de Dios. Así es que entonces, cuando yo me muevo, el poder de Dios se mueve. Y cuando yo sé, lo tengo en mi corazón, mi mente ha sido renovada y mi corazón ha sido atrapado en esta convicción de que soy una representación fiel de Jesús. ¿Se acuerda que 1 Juan 4:17 dice, porque como Jesús es, así somos nosotros? Así es que el propósito, la estrategia del Señor es que tú y yo seamos una representación fiel de Jesús. ¿Cómo es esto posible? Pues porque Él puso un nuevo espíritu en nosotros y el espíritu de Cristo siendo uno. Así es que no necesitamos más que renovar nuestra mente con la palabra viva de Cristo y permitir que nuestras vidas sean transformadas, que se manifieste una representación fiel de Jesús en nuestro carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en nuestras acciones, en el poder de Dios, en los dones del Espíritu, amando, perdonando. Ahora, cuando nosotros buscamos al Señor, podríamos hablar también de dos escenarios. Busco al Señor porque estoy necesitado de Él. Y yo quisiera describir dos vertientes de esta expresión. Porque pienso que buscar al Señor porque mi persona, mi corazón, mi actitud o mi cuerpo quizá, o mi mente o mis sentimientos necesitan ser restaurados, necesita mi cuerpo ser sanado, necesito ser levantado, animado. Yo puedo buscar al Señor
Claro que sí, definitivamente que sí. Pero recuerde, tengo que fortalecer primero mi corazón. No puedo buscarlo al Señor desde la depresión, o desde el conflicto, o desde la negación. Tengo que fortalecer mi corazón dando gloria al Señor, saliendo apenas a un punto de sobrevivencia, que Dios me saca de ahí. Pero yo necesito tener algo que me mueva en fe. Pero cuando yo busco al Señor en esa necesidad, está bien, porque necesitamos salir de cualquier necesidad caótica, cualquier necesidad importante que estemos sufriendo. Pero buscar al Señor por necesidad de servir a otros, eso es lo mejor que puede haber. Es decir, Dios no quiere que lo esté buscando todos los días para que me restaure todos los días, para que me saque del pozo. Entonces no estoy aprendiendo, no estoy entendiendo, no estoy conociendo, no estoy caminando, no estoy avanzando, no estoy creciendo. Sigo igual. Y la palabra es viva y poderosa para instruir, para edificar, para levantarnos, para llevarnos de gloria en gloria. Así es que el propósito de Dios no es que lo esté buscando día tras día o semana tras semana, volviendo a lo mismo, como si fuera un ciclo vicioso. Porque entonces realmente yo no estoy conociendo o no estoy entendiendo correctamente, por lo tanto no estoy creyendo correctamente y sigo viviendo mal. Pero ese no es el propósito de Dios para mi vida ni para tu vida. Pero el propósito de Dios es que si hay una necesidad sea restaurada. Dios ya ha provisto todo lo necesario para suplir cualquier necesidad. Pero que ahora lo busquemos, buscando las estrategias, porque tenemos necesidad de servir a otros. De decirles a otros que Cristo vive y que en Él tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. De decirles a otros y enseñar a otros cómo dejar de entender de una manera equivocada para entender correctamente, para creer correctamente y vivir correctamente. Así es que cuando buscamos al Señor, es muy importante que entendamos que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu, cuando lo hacemos, intercede por nosotros. Y fíjese cómo dice el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos. Este versículo, la mayoría de las Biblias lo separan del versículo 27, pero la realidad es que no hay ninguna separación en el escrito original. En el escrito original, la escritura dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque según a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, es decir, el versículo 26, 27 y 28 son una misma expresión del corazón de Dios a través del apóstol Pablo. Y muchas personas lo separan. Y entonces piensan que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque han sido llamados conforme a su propósito, pero la Biblia no está diciendo eso. Y regresando al punto de aquellos que andan en la carne o aquellos que no quieren hacerse responsables y que se han convertido en perezosos queriéndole echar la culpa a Dios en todo. Si Dios cumple, gloria a Dios. Y si Dios no cumple o si las cosas no suceden como yo esperaba, entonces Dios tendrá sus razones. Dios tendrá sus motivos. Los caminos del Señor son misteriosos. Pero Dios no nos llamó a que actuemos de una manera cobarde. Y permítame, discúlpeme por decirlo así, o Dios no nos llamó a actuar de una manera irresponsable, con pereza, desarraigados, desconectados de Dios. Y seguramente hay gente que lo dice de esa manera y lo hace de una manera sincera, y lo hace de una manera creyendo como es. Quizá a la hora de declararlo no parece ser como si lo fuera, pero no estamos hablando que en todo sucede, pero en muchos sucede. En donde no están tomando la responsabilidad que Dios ya puso en sus manos.
Así es que si tú quieres decirle a tu alma que Dios es fiel, díselo una y otra vez. Si tú quieres decirle a tu corazón que Dios está en control, díselo una y otra vez. Pero siempre y cuando tú hayas permitido que la convicción en tu corazón sea total acerca de la fidelidad de Dios y que tú hayas permitido que el Espíritu de Dios te guíe. Porque cuando Él te guía, Él está en control. Tú puedes enfrentar una situación, oras en el nombre de Jesús, tienes esa comunión y esa seguridad con el Espíritu y entonces le dices, Espíritu Santo, bueno, pues vamos a enfrentar eso. Tú estás en control, pero tú estás moviéndote juntamente con el que está en control. Y este es un ejercicio, porque en la medida en la que nos ejercitemos, vamos a estar más seguros cada vez cómo actuamos. Y no tan solo será por nuestros éxitos, pero por la palabra. Porque en nuestras experiencias puede haber experiencias buenas o malas. Y si juzgamos nuestro proceder en Cristo conforme a nuestras experiencias, vamos a fallar. Pero debemos de apoyarnos en la palabra. Y Dios sigue siendo fiel. Lo que Él prometió, Él no me lo va a quitar. Él ya me lo entregó, ya me lo dio. Y si yo cometo algún error, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. Cristo pagó por todos nuestros errores y nuestras deudas. Y si yo necesito ser direccionado, corregido por el Señor, tengo que permitir que eso suceda en mi vida. Dios instruye, enseña, edifica, pero también exhorta. Si yo hago cosas equivocadas, aún en la fe, pero yo hago cosas creyendo que están bien. Cuando yo hago cosas equivocadas por falta de conocimiento, recibo la instrucción y entiendo yo que es más fácil cambiar. Pero cuando yo hago cosas equivocadas, cualesquiera que éstas sean, y yo creo que están bien, y cuando Dios me dice que no están correctas, entonces va a ser más difícil poder desistir a ese tipo de cosas. Va a depender de la humildad del creyente o de la soberbia del creyente para dejar esas cosas en las manos de Dios, es decir, que Dios nos enseñe, o seguir adelante en la necedad y en la terquedad por la causa de la soberbia. Pero Dios es un Dios bueno y su naturaleza es benigna y bondad. Recuerde que nuestra manera de pensar no va a cambiar, sino a través de la bondad y de la benignidad de la palabra de Cristo. Como el Señor le dice a través de Pablo a Filemón, Filemón, tu fe va a ser de una manera eficaz y poderosa, manifestándose de una manera gloriosa, cuando tú conozcas la verdad de la bondad de Dios que ha sido para contigo a través de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Usted lo puede encontrar en Filemón 1:6. Bien, le voy a dar un tip. Mientras regresamos a... Bueno, antes de decirle este tip, le comento. Así es que tú y yo tenemos que ser responsables. El poder de Dios no se mueve sin nosotros. Y Dios ya se movió. Dios ya nos revistió, nos dio todo el poder, todo lo demás. Hay cosas que no entendemos. No se ofusque, no se frustre. Si no las entendemos, nosotros no somos perfectos, no somos todólogos. Y si no lo entendemos, pidamos al Señor que nos las revele. Pero no se frustre por cosas que no entiende. Pero cosas fundamentales son muy importantes entender. Dios nos llamó a hacer las cosas. Y Dios nos dio las cosas. De tal manera que necesitamos salir del engaño que muchos tienen acerca de que le pedimos a Dios para que haga las cosas. Y Dios nunca las hace porque Él nos dijo que nosotros las hiciéramos. Y le pedimos a Dios que nos dé cosas. Y Dios nunca nos las da porque Dios ya nos las dio. Así es que es importante que salgamos de una manera triunfal del engaño
de que muchas cosas tenemos que pedírselas a Dios cuando Dios ya nos las dio. ¿Cómo podemos saber cuáles cosas Dios ya nos dio? A través de la palabra. Dios ya te dio salud. Dios ya te dio perdón. Dios ya te dio bendición. Por ejemplo, una cosa que puede confundir a veces al creyente es que si tú crees que Dios ya te redimió de la escasez y de la pobreza, entonces a veces el creyente puede creer que en esa redención la prosperidad va a venir. Pero no es así. Porque cuando yo camino en confianza, seguro que Dios me perdonó, es cuando yo abrazo el perdón que Cristo ya me dio. Cuando yo camino en la seguridad de la justicia de Dios, sé que en la redención fui justificado perfectamente. Pero respecto a la bendición, respecto a la prosperidad, el Señor es muy claro. Si yo creo que Dios me va a prosperar y me va a hacer rico por el simple hecho de que Él me redimió, no estoy actuando conforme a la palabra, porque el Señor primero me hace creer en el corazón de que esto ya sucedió, pero Él me dice que me da el poder de hacer las riquezas y que el que siembra cosecha. Así es que primero lo creo y tengo que actuar. Si no actúo, no puedo apropiarme de esa promesa, porque el Señor, recuerde que nos dio todas las promesas para la vida y la piedad, toda la necesidad por su poder, toda la provisión para suplir cualquier necesidad por su poder. Pero es a través de conocer, y conocer tiene que ver con conocer en el corazón, creer, fe y poner en acción. La fe tiene que ponerse en movimiento, en acción. Si la fe no se pone en acción, no podemos aprovechar todo lo que Dios ya nos dio por gracia en Cristo Jesús. Ok, entonces, todo creyente tiene que tomar la responsabilidad. Es el poder de Dios el que me hace vencer, no soy yo. Y yo voy a pelear cada batalla desde la victoria. Es decir, Dios ya peleó, Dios ya conquistó a través de Cristo Jesús por mí, toda batalla. Así es que mi responsabilidad es creer y enfrentar cualquier situación desde la victoria que Cristo Jesús ya me dio, y sabiendo que yo me muevo y el poder de Dios y el Espíritu de Dios se mueve conmigo. Dios es fiel porque nunca me va a quitar lo que ya me dio. Y si es necesario, Él me enseña, me instruye, me edifica, me corrige, me exhorta, me anima, de acuerdo a su palabra, en amor. Ahora bien, dice la Escritura en Mateo 7:7. Mateo 7:7. Mientras usted lo busca, Mateo 7:7. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y le voy a dar un consejo. Usted pida todo lo que ya conozca que le fue dado por gracia en Cristo Jesús. Háblelo, declárelo, pídalo. Pero no estoy diciendo que se lo pida a Dios para que se lo dé, porque Dios ya se lo dio. Si usted sabe lo que Dios ya le dio, pídalo, declárelo. Pida que se manifieste en el nombre de Jesús delante de sus ojos. Recuerden, no le puede pedir a Dios algo que ya le dio, porque la fe no opera así. La fe opera sabiendo que Dios ya nos dio. Pero pedir no significa necesariamente que le voy a pedir a Dios que me dé algo que ya me dio. No, sino hablar, declarar. Pedir tiene que ver también con recibir y con tomar. Recibir y tomar. Acuérdense que esta expresión Jesús la está enseñando
antes de ir a la cruz, antes de conquistar por usted y por mí, antes de concedernos todas las cosas por gracia, en su obra triunfal en la cruz del Calvario. Pero mi sugerencia, mi consejo es que usted pida, declare, que se manifiesten las cosas que Dios ya le concedió por gracia. Pero cuando usted no sepa al respecto de alguna cosa, usted busque al Señor para que el Señor le revele. Digamos que usted sabe que Dios le dio el poder para hacer las riquezas, pero usted no sabe si precisamente este trabajo o ese negocio es el negocio correcto o el trabajo correcto que Dios quiere que usted tome. Usted tiene todas las ganas, tiene todo el ímpetu, está convencido, sabe que Dios está con usted, pero no sabe qué decidir, si eso es lo correcto o no, por alguna situación muy particular. Entonces usted busque al Señor y el Señor le dará la respuesta. Ahí se cumple la palabra que dice: busca y hallaréis. Fue un ejemplo, pero no busque usted si Dios le quiere sanar de algo, porque la redención habla de mi sanidad plena. Ahora, si usted está cometiendo algún error, por ejemplo, dice Romanos 8, a lo mejor usted está cometiendo algún error en pedir, pero a veces no sabemos pedir como conviene. Pero entonces el Espíritu le va a revelar, le va a ayudar. Así es que pida cuando sabe de qué se trata, busque cuando no lo sabe. Busque al Señor para que entonces Él traiga esa convicción. Y luego dice: llamad y se os abrirá. Esto tiene que ver con ser persistentes, mantenernos en la fe. No como aquellos que hablan palabras repetitivas. Yo recuerdo muchos años atrás, cuando recién estábamos convertidos, que oía personas que oraban y decían: declaramos esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y se pasaban una hora diciendo lo mismo. No sé, cualquier cosa que usted pueda pensar. Declaramos que eres sano en el nombre de Jesús. Declaramos que eres sano, como que si tenía que ver con la insistencia. No estamos hablando de llamad y se os abrirá. Pero en el caso de una puerta, si estamos seguros que hay alguien dentro de casa y usted persiste en tocar, dice: llama y se te abrirá. No puedes quedarte afuera sin tocar, esperando que te abran. Pero tienes que insistir, tienes que llamar. Así es que pedir lo que ya sabemos que nos fue dado por gracia en Cristo Jesús. Buscad cuando no entendamos o conozcamos, y el Señor nos lo revelará. Pero tenemos que ser persistentes. Y el Señor nos estará enseñando. Usted me puede decir: es que a lo mejor esto está muy elevado, o es que a lo mejor esto está muy complicado. Busca al Señor. Vamos a terminar. Fíjate cómo dice Juan 15:7. Solo apúntalo, yo lo voy a leer. Dice Juan 15:7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Hay otra porción de la Escritura donde dice que piden y no reciben porque piden para vuestros deleites. Pero Juan 15:7 dice: si permanecen en mí, dice Jesús, y mis palabras. ¿Se acuerda usted que en los primeros versículos del capítulo 15 de Juan, el Señor Jesucristo dice: separados de mí, nada podéis hacer? Alguien que se desconecta de Dios siendo creyente, porque los que no son creyentes sabemos que están desconectados, pero alguien que se desconecta de Dios siendo un creyente, le puede suceder lo que dice Gálatas 5, versículos 19 y 20. Estas son las obras de la carne, y los que practiquen estas cosas no heredarán el reino. En otras palabras, si caminamos en la carne,
seguramente se van a manifestar las obras que están descritas en Gálatas 5, versículos 19 y 20. Y no sé si hasta el 21. Ahí están explícitas las obras de la carne. Dice, y los que practiquen esas cosas no van a heredar el reino. ¿De qué está hablando la palabra? Que tú no vas a poder apropiarte por gracia, porque eso es a través de la fe, de lo que ya te fue concedido, de lo que ya te fue dado, del potencial de la gloria. Porque toda esta bendición que Cristo Jesús ya te dio, solo la podemos conocer, concebir y tomarla, es decir, manifestar en este mundo, si permanecemos en el Señor y permanecemos en su palabra. Y cuando permanecemos en el Señor y en su palabra, dice, pedid lo que queráis. ¿Qué te imaginas que cuando pidas vas a pedir? Dice, si permaneces en Cristo y en su palabra, ¿qué te imaginas que vas a pedir? Y la palabra prácticamente nos está diciendo, pide lo que quieras dentro de lo que estás permaneciendo. ¿Estás conectado conmigo y permaneces en mis palabras? Entonces, de acuerdo a esto, pide lo que quieras. De acuerdo a esto, pide lo que quieras. Es decir, no es lógico, por el mismo sentido común, de que permanezcamos en Cristo y en su palabra y pidamos algo contrario a su palabra. No, porque estamos cautivos por su palabra. Aprendemos a través de su palabra. Y fíjate cómo dice, por último, 1 de Juan 5, versículos 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En otras palabras, si tú sabes que Dios ya te dio algo, tú vas a pedir eso en el nombre de Jesús. Y cuando tú lo pides porque es voluntad de Dios, entonces Dios te va a escuchar. Dios va a estar en acuerdo contigo. El Espíritu de Dios que está aquí va a estar en acuerdo contigo. Y en el acuerdo hay poder. Y entonces el poder se va a manifestar de una manera clara en tu vida. Y dice la Escritura, y si sabemos que Él nos oye, en las cosas que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así es que esto tiene una dependencia. Pero no se trata de creer que Dios apenas va a responder, se trata que Dios ya respondió. No se trata que Dios apenas nos va a conceder, se trata que Dios ya concedió. No se trata que Dios es un Dios espontáneo y que no está organizado. No, se trata que Dios es un Dios perfecto y que diseñó una estrategia gloriosa en Cristo Jesús. Y que todo ya nos fue concedido por gracia. Pero cuando dependemos de Él, sabemos que todo proviene de Él, sabemos que es el poder de Él, sabemos que Él nos dio ya la victoria, sabemos que las cosas son causadas por su poder, pero a través de nosotros, pero a través de la fe, pero en el nombre de Jesús, sabiendo que si nosotros no nos movemos, Dios no se mueve. Y si no obtengo las cosas, si no obtengo los resultados que esperaba, debo buscar al Señor. En algún lugar fallé, pero Dios no me reclama, Dios no me reprocha, Dios no me castiga. Dios sigue siendo Dios y Él es bueno. Que a lo mejor puedo batallar un poco para ser levantado de esa situación porque lo intenté y no pude. No debo desesperarme, no debo frustrarme, no debo desanimarme, porque Él me ha dado todo lo necesario para salir adelante. Pero no debo permitir que los resultados sean los que controlen mi vida. Y no debo tampoco insistir en querer lograr algo por la fuerza cuando no he obtenido los resultados esperados. Mejor
busco al Señor. Mejor, pido en el nombre de Jesús. Y entonces el Espíritu va a interceder conmigo. Y entonces de alguna manera Dios va a permitir que todas las cosas cooperen para bien. Así es que en el nombre de Jesús le animo a que usted entienda correctamente, para que viva correctamente, sabiendo que Él ya nos dio la victoria. Él siempre ha sido fiel. Él quiere tener el control de su vida cuando usted lo permita, a través de su palabra y de su Espíritu Santo que mora en usted. Cuando usted se mueva, Él se mueve. Cuando usted declara, Él se pone en acuerdo cuando usted lo hace con la palabra. Cuando usted conquista, es porque Él ya lo hizo por usted y usted está poniendo su fe en acción. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Por la fe declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y en el nombre de Jesús más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, levántanos, enséñanos, llénanos de ti, de tu sabiduría. Que tu sabiduría, Señor, manifieste tu gloria, tu palabra y tu poder en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias, precioso Señor. En el nombre de Jesús.